Buenas, jóvenes. Estamos ya prácticamente en nuestra última etapa. Mira, justo se me cortó el internet anteriormente, así que no, si es que alguien me alcanzó o me quiso hacer alguna pregunta al final, no la escuché porque se me cortó y justo afortunadamente fue al final, ¿no? Y, también aquí pedirle disculpas porque en realidad yo no me fijé bien en los tiempos y claramente el tiempo de recreo era mucho antes del que yo lo digo. Pues ahí no estoy muy claro con los tiempos, así que... Pero bueno, dicho eso, vamos a empezar ahora a trabajar con el concepto de determinación del tamaño de muestra, pero este es un tamaño de muestra especial. Nosotros vamos a estar considerando este porque, digamos, es el más simple que podemos trabajar por ahora, ¿ya? Y que no va a diferir mucho por el tamaño de muestra que estamos trabajando del otro, todo eso. Nosotros vamos a trabajar con el concepto de error de estimación, ¿ya? Pensando en este error de estimación. Error de estimación, ¿sí? Y el error de estimación está dado por z de 1 menos alfa medio s partido por raíz de n, ¿ya? O sea, la sutileza es que estamos ocupando el s. En teoría uno debiese ocupar el sigma, pero no lo conocemos. Entonces uno está ocupando el s y uno dirá, pero si el s sería una t-student. Sí. Profe, disculpe, ¿le recuerdo grabar la clase? Mira, qué buen detalle, menos mal que me lo dijiste. Ya. Voy a repetir un poquito, ¿ya? Vamos a utilizar el concepto de error de estimación para determinar el tamaño de muestra, con la salvedad, ¿ya? Con la salvedad de que estamos ocupando la desviación estándar muestral en vez de la poblacional, que no la conocemos. Entonces eso podría llevar a un conflicto de decir, oye, pero en realidad tendríamos que ocupar la T. Efectivamente, ¿ya? Efectivamente. Pero como nuestros tamaños de muestra son todos grandes, todos sobre 100, va a ocurrir que la T y la Z son muy similares, ¿ya? Entonces en eso nos vamos a fundamentar, ¿no? para este concepto. ¿Ya? Para esto vamos a tener que trabajar con escenarios, porque lamentablemente todos tenemos tamaños de muestra distintos, ¿ya? Yo les voy a recordar primero que mi tamaño de muestra original, yo ya no lo recuerdo porque ocupamos con la muestra reducida, entonces voy a irme a buscar cuál era, porque 250, ¿ya? Ese es el valor que yo tengo que encontrar, 250, ¿ya? A pesar de que la mayoría de los análisis lo hice con un tamaño de muestra más chico, cuando eliminamos los ceros, tenemos que encontrar el 250, en mi caso. Ustedes el 230 y tanto, el 231, va a depender, ¿ya? Entonces, aquí voy a partir trabajando primero con la confianza, ¿ya? Confianza, ¿ya? Y la confianza es la probabilidad, 0.09, y pero 0.9, y como vamos a tener que estar iterando, yo me voy a dar de ciertos delta de confianza, delta de confianza, .0.03, vamos a ver si con eso es suficiente. No es mucho. No. ¿Ya? De tal manera que hagamos cambiar la confianza en términos de ese delta, ¿ya? O sea, aquí vamos a partir con el primero, el segundo va a ser ese más el delta, y fijo el delta, ¿ya? Y ahí una cantidad suficiente, ¿ya? No puedo superar el 100%, recuerden, ¿ya? Y por ejemplo, con el delta que yo medí acá, que es un delta del 0,0 o del 0,3%, ¿ya? Es bastante razonable. Disculpe, ¿de dónde colocó ese delta de confianza ya a izquierda arriba? Me perdí ahí, no lo seguí. Ya, yo lo copié. Tengo que darme un delta para ir aumentando este valor.
Fíjate que voy a partir con una confianza del 90% y le voy a ir sumando ese delta. ¿Ya? Entonces yo me doy un cualquier valor acá que sea para mí razonable, después lo puedo ir variando, porque le cambio y me cambia las confianzas. ¿Ya? Y como yo necesito encontrar en algún momento el 250, voy a tener que jugar con ese delta para poder llegar a ese 250. Ok. ¿Ya? Voy a quedarme aquí un rato, ya ahí para que me sigan en esa parte. Ya. Entonces, ya tenemos la parte de la confianza. Y ahora vamos a tener que hablar y jugar, porque en realidad no lo sabemos con respecto al error de estimación. ¿Profesor? ¿Sí? Pero la idea es que lleguemos lo más cercano al 100% al último dato. No necesariamente. O sea, cualquier valor que esté entre el 90 y el 99% es válido. Si tú quieres llegar más cerca del 100%, aumentas el delta. ¿Ya? Pero 97, que yo llegue al 97, encuentro que está bien. 98 es muy alto, 99. Es jugar. Incluso aquí yo puedo partir de ahora con el 91, por ejemplo, no con el 90. Parto con el 91 y me acerco más aquí al 100%. Si sigo hacia abajo también, pero para no tener una tabla tan grande, me quedé hasta ahí nomás. Okay. Recuerden que toda confianza entre el 90 y el 99 es buena. Ya. Y respecto al error de estimación también, pues, es cuánto yo estoy dispuesto a equivocarme en estimar la media poblacional a través de la media muestral. ¿Ya? Entonces ahí uno se da cuenta que tenemos estos valores, ya, y uno tendrá que jugar aquí y decir, ya, mira, estoy dispuesto a 0.25, por ejemplo. ¿Ya? Y me voy a dar un delta también asociado ahora al error. ¿Ya? Y como estoy aquí, 0.01, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una tablita de escenario. ¿Ya? Estoy partiendo con confianzas del 91% hasta el 98% y márgenes de error que van desde el 0.25, miles de dólares, no sé, porque el error de estimación está en la unidad de medida de la variable. Si el costo de reparación está en dólares, va a ser 0.25 dólares. Si que el costo de reparación está en miles de pesos, va a ser 0.25 miles de pesos. ¿Ya? Voy a aumentar un poquito más este parágrafo, que me quede más bonito. Ya. Error de estimación. Nivel de confianza. Eso es para Profesor, creo que se le copió mal la fórmula a la derecha, porque pasó del 0.35 al 1.25. Ah, ya la corregimos inmediatamente. Y aquí está, 0.25. Ah, claro, ahí no, algo no me pegó. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí en esta celdita, lo que nosotros vamos a armar es esta formulita que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a calcular es el Z. ¿Ya? Y como hay que acordarse cómo hacerlo, yo voy a partir acá con 0.90, porque yo sé que el Z de 0.90, de 1 menos alfa medio, me tiene que dar 1.645. Eso yo lo sé, de la normal, un punto que uno siempre sabe. ¿Ya? Entonces, ahí me va a servir para saber si estamos bien. Buscamos distribución normal estándar inversa, normal estándar inversa,
y ahí me pide la probabilidad, y estoy seguro que esto debiese ser 1 más la confianza dividido en 2. Y eso me debiese dar 1.645. Si está así, estamos bien. Ya, perfecto, estamos bien. ¿Ya? Con eso tengo el Z nomás, ¿ya? Pero ojo, ¿ya? Yo estoy diciendo ahora que va a ser Z de 1 menos alfa medio, S partido por raíz de N, tiene que ser menor que el error de estimación. Por lo tanto, por despeje, yo tengo que el tamaño de muestra va a ser igual a Z de 1 menos alfa medio, partido por E, por S al cuadrado. Esto es lo que tenemos que escribir arriba en la formulita para encontrar el tamaño de muestra. ¿Ya? ¿Qué tenemos actualmente? El Z. ¿Ya? Tenemos el Z. Entonces, como tenemos el Z, yo lo tengo que dividir ahora por el error de estimación, el cual lo voy a fijar, creo que era así, lo voy a multiplicar ahora por la varianza, la desviación estándar, perdón, la cual la voy a fijar, y todo eso va elevado al cuadrado. ¿Ya? Voy a ver si me corre, eso es lo que quiero ver si me corre. L, ya. Perfecto, y hacia abajo me corre. Perfecto, sí, lo escribimos bien. ¿Ya? Esa es la formulita que tenemos que determinar. Y fíjense, yo me voy a quedar en la formulita un instante, ¿ya? Por si alguien se perdió en alguna parte de acá. ¿Ya? En la confianza, los paréntesis son importantes. Un paréntesis malo me va a llevar a un resultado equivocado. Bueno, también hay otros métodos, sí, pero ahí teníamos que entrar en otras complicaciones que no quiero entrar. Por ejemplo, el Excel tiene también unas funciones que se llaman solver. Bueno, con el solver también lo podríamos hacer, ¿ya? Pero ahí hay que entrar a meterse en los solver y no quiero complicar más la vida. Ya suficientemente complicada está, creo yo. Ya, ¿todos tenemos el calculito? Aún no, profe. ¿O no? Ya. Gracias. Ya. Profesor, ¿Sí? al tirarlo hacia la columna L, ¿no se le va a cambiar el I más J3 por el I más K3? Ah, debiéramos. También tengo que fijar esto, ¿verdad? Tienes toda la razón. FJ, ahí sí. La confianza, claro, tengo que mantenerla fija. Ya, profe, yo estoy bien por mi lado, gracias. ¿Ya? Entonces, aquí me salió un tamaño de muestra que parece ser muy grande. Me está diciendo que necesito 1137. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que cambiar mi error de estimación. ¿Ya? A lo mejor, si lo aumento a 35, me baja. ¿Ya? Si lo aumento a 45, me baja. ¿Ya? Si lo aumento a 55, me baja aún más. ¿Ya? Yo creo que a lo mejor ahí está bien para partir. ¿Ya? Entonces, una vez que uno tiene ese valor, uno copia hacia los lados, uno copia hacia abajo, ¿ya? Y
lo dejo sin decimales. Y uno tiene que buscar el valor que le corresponda. En mi caso, 250. Aquí tengo un 250. El único que tengo, puede que no. De hecho, aquí tengo otro 250. ¿Cuál es la diferencia? En que uno tiene un error de estimación distinto y un nivel de confianza distinto. Cualquiera de estos que uno escoja es válido, porque estamos dentro de niveles de confianza razonables. Voy a ver si encuentro otro. Parece ser que... Así como a la vista rápida, pareciera ser que son los dos que yo encontré al menos. ¿No? ¿Profesor, tiene que salir sí o sí un 250? ¿No puede ser un 251? No, tú tienes una muestra de 250, tienes que justificar el 250. ¿Ya? Ahora, Si no me sale ninguno, tengo que... Es justamente esto. Porque como aquí está, fíjate que con 90,3, pero si tú dices, mira, voy a trabajar con un más chiquitito, más fino, me cambiaron los valores. De ahí tengo que buscar el 250, y me aparece nuevamente un 250 acá, ¿ya? Y es por eso que yo me di un delta, y en función de ese delta hacía los cambios. Yo tuve suerte, porque me apareció inmediatamente. Pero si alguien no tuvo esa suerte, tiene que achicar el delta. Lo suficiente como para que parezca el valor que necesita. Entonces, con uno solo que aparezca, ¿no, profe? Sí, con uno, si no necesitamos más. ¿Ya? Una vez que uno tiene uno, en mi caso tuve dos, escoge uno, cualquiera es válido. ¿Ya? ¿Qué podemos decir ahí? Podemos decir, ahora, con un 94,8% de confianza, alza, ¿ya? Y un error de estimación de 0,63, ¿ya? Unidades monetarias, que no sé cuál es la unidad monetaria con la cual se está trabajando el costo, dólares, miles de pesos, no lo sé, entonces hablo de unidades monetarias, ¿ya? El tamaño de muestra mínimo necesario es de 250. Como eran días, voy a hablar de días. ¿Ya? Estoy garantizando ahora que con un 94,8% de confianza y un error de estimación de 0,63 unidades monetarias, mi tamaño de muestra debiese ser 250, que fue el que nosotros escogimos. Bueno, el que yo escogí. Ustedes tienen que buscar su tamaño de muestra acá, en función de esta idea. La T-Student me hubiese obligado a iterar. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido con la T-Student? Que yo hubiese encontrado un punto cercano acá, que me hubiese gustado, y hubiese empezado a iterar. Pero dado que los tamaños de muestra son grandes, súper grandes, 230, 250, 218, ¿ya? Me ocurre que la T y la normal son muy parecidas. Ellas van a diferir cuando yo tenga datos 18, 19, 30, 45, valores menores que 80, ahí difieren. Pero cuando tengo valores superiores a 150, son muy parecidos. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta. Si el tamaño de muestra es costo de reparación, el resultado que sale ahí, ¿por qué lo coloca en días? Eso no puede explicar. Nosotros tomamos una muestra de día. Día 1, día 2, día 3, y ahí veíamos en ese día cuál era el costo de reparación, el tiempo de reparación, el tipo de falla, el tipo camión. Ok, vale, gracias, profe. De nada. ¿Cómo calculó la probabilidad, perdón, para la fórmula ahí de la estimación? Oye, te entendí re mal. ¿Te refieres a esto que está acá? La del lado. La de esa. Eso, que esa no es la probabilidad, es el tamaño de muestra. Esa es la expresión que nos permitió calcular el tamaño de muestra y que está relacionada con esta que está aquí abajito.
este asterisco que voy a escribir aquí, eso que está acá, es lo que nosotros escribimos aquí adentro. ¿Me puedes dejar ahí un ratito, por favor? Sí, ningún problema. Profe, y ahí el primer porcentaje de confianza lo colocó manual, ¿cierto? Sí. Y siempre uno se da un valor que sea del 90% hacia arriba, ¿ya? Si uno quiere ser más preciso, va a buscar una confianza más grande, ¿ya? Pero una confianza más grande también se va a relacionar con un error de estimación también distinto, ¿ya? Ok. Ahora, ¿cuál es la problemática de lo que nosotros tenemos acá? Que esto me dijo que si el costo de reparación ya tuviese un comportamiento más o menos normal, que en nuestro caso es válido, ¿ya? Y no se presentasen grupos muy distintos, que si nosotros analizamos el costo de reparación con respecto a clasificación de fallas, no era muy distinto, pero no lo sé si el costo de reparación es muy distinto en el número de fallas. Yo no sé si el costo de reparación es muy distinto en los grupos de tiempo de reparación. Nosotros hicimos un análisis con respecto a clasificación de falla nomás, ¿ya? Pero pensemos que es así, que no es muy distinto, me estaría diciendo que lo que estamos haciendo acá es correcto. Sin embargo, si nuestro interés hubiese sido el tiempo de reparación, ahí estamos con problemas, porque el tiempo de reparación, nosotros ya nos dimos cuenta, con nuestro análisis posterior, de que tenía grupos. Hubiésemos hecho todo esto, no hubiese hecho 250, pero ¿qué ocurrió después de nuestro análisis? Que lamentablemente nos dimos cuenta que había grupos, que yo tendría que haber tomado una muestra en cada uno de los grupos bajo este mismo criterio. Y probablemente los tamaños de muestra hubiesen sido distintos, ¿ya? Porque en uno hubiese a lo mejor escogido 180, en el otro grupo a lo mejor 150, y a lo mejor en vez de trabajar con 250 datos que trabajamos inicialmente, estaría trabajando con 1000, porque tengo más grupos, ¿ya? Y otro detalle más que es importante, que este tamaño de muestra está pensado en una población infinita, ¿ya? O sea, estamos diciendo que la población esta no es infinita, es de 3000. 3000 es más o menos grande, no va a variar mucho con respecto a una población infinita, ¿ya? Sin embargo, si es que yo hubiese estratificado por clasificación de falla, a lo mejor hubiese tenido que la falla tipo C ocurría 300 veces. Y si tengo una población de 300, no puedo tomar una muestra de 180. Entonces ahí hay una corrección por población finita. Yo quiero que esta idea les quede solamente, ¿ya? No, pero no es algo que vamos a desarrollar, porque obviamente nuestros tiempos son demasiado limitados, ¿ya? Pero quiero que nos quede esa idea de que este procedimiento está pensado en una población muy grande. En matemática dice infinito, pero nosotros entendemos el concepto grande. 10.000, 5.000 son grandes, ¿ya? 3.000, la que tenemos acá, también es más o menos grande. Pero si mi población hubiese sido más chiquitita, 300, 400, 500, hay que hacer una corrección por población finita, que me cambia un poquito el esquema, ¿ya? ¿Todos llegaron a su respectivo tamaño de muestra? ¿O alguien que no llegó a su tamaño de muestra? Profesor, yo no alcancé a llegar, pero tengo que seguir más hacia adelante con la numeración. No, o sea, tú puedes jugar con el error de estimación como con el nivel de confianza. Pero ¿sí? el error, claro, pero el error tiene que incrementarse o disminuir. También, porque tú lo puedes disminuir. Pues yo lo aumenté porque yo coloqué 125, porque 0.25 coloqué inicialmente. Me salía 1000, porque era muy grande. Claro, a mí igual me pasó lo mismo. Entonces, si lo fui aumentando hasta llegar a un número razonable acá en el inicio, que era mi inicio era ese. Ya. Tú tienes que ir a buscar un número que sea más chico del que tú tienes, y después, como va aumentando, te va a ir cambiando todo eso. Claro. Ya, profesor, gracias. Ya. ¿Y profesor, ¿podríamos entrar la conclusión, el análisis que uno saca con este? Bueno, no es una conclusión mayormente, es como una respuesta a lo que nosotros queríamos, definir un tamaño de muestra, ¿ya? O sea, en este caso que yo encontré ahí particularmente, yo diría que con un 94,8% de confianza, creo que es el que está acá, sí, estoy bien,
Bueno, con un error de estimación de 0.63 unidades monetarias, que es el que está en la columna, el tamaño de muestra mínimo necesario, porque lo que calculamos acá son tamaños de muestra mínimo. El mínimo necesario para satisfacer esa condición son 250 en mi caso. Profe, con los tiempos de reparación no se hubiese podido hacer lo mismo, ¿cierto? También lo podríamos haber hecho inicialmente, pero después nos hubiésemos dado cuenta que tenemos algunos problemitas. Uno, que había estratos. Y ahí hubiésemos tenido que desarrollar todo esto por cada uno de los estratos. Y dos, que claramente los tiempos de reparación se alejaban de la normal. Claro. Claro. Pero ahí hay un teorema que se conoce como teorema límite central. El teorema límite central nos dice que toda sucesión convenientemente estandarizada tiende a una normal 0,1. Pero aún así hay ciertos detalles que son distintos. ¿Ya? Hay ciertos detalles que son distintos. Y como esto es una apuesta, al comienzo, imagínate, como esta es la muestra preliminar, lo que nosotros tomamos al inicio. Todavía no tenemos todo nuestro análisis que hicimos posteriormente. Ahora que yo definí mi muestra, hubiese tomado la muestra que tomamos anteriormente y hubiese hecho todos los análisis que hicimos hasta el día de hoy. Claro, ahora ya conocemos esto, entonces en el futuro, ¿qué debiésemos hacer nosotros? Tomar una muestra preliminar para definir cómo hacer nuestro muestreo posteriormente. Y si tengo un problema de estrato, tendría que desarrollar estos por estrato. Ya, no quiero dejarlo sin la última parte, que también es importante porque la hemos trabajado al menos conceptualmente, que es la parte conceptual. Voy a ir nuevamente creo que está acá, que es el tema de prueba de hipótesis. Algo nosotros dijimos, ¿ya? Y que obviamente que tenemos que profundizar un poquito en esa idea, básicamente por lo que alcanzamos a hacer de prueba de hipótesis, ¿ya? ¿Qué dijimos nosotros de prueba de hipótesis? Que a diferencia de intervalos de confianza, yo necesito tomar la muestra para probar cierta teoría que tengo, o cierta sospecha que tengo. Eso es la idea de prueba de hipótesis, que hay cierta sospecha, como por ejemplo, voy a suponer que los tiempos de reparación son exponenciales. Entonces es una sospecha que yo tengo. Y yo tomo la muestra ahora para verificar si efectivamente estoy en lo correcto o estoy equivocado, ¿ya? Uno podría tener una sospecha acá, decir que el tiempo medio de reparación es mayor a 20 unidades de tiempo. Es una sospecha, y lo que hago ahora es tomar la muestra para verificar si efectivamente el tiempo medio es lo suficientemente mayor para poder decir que estoy con una hipótesis correcta. O sea, la hipótesis con respecto a intervalo de confianza básicamente tiene que ver con una duda o con una teoría que yo estoy tratando de probar en base a mis datos, ¿no? Entonces, como todo problema de prueba de hipótesis, nosotros vamos a tener ahora una partición. Vamos a dividir el escenario en dos casos. Un caso que se llama sub 0 y un caso que se llama sub 1. ¿Ya? Cumple, mira, es dicotómico. Cumple con lo que estoy planteando en H1 o no cumple con lo que estoy planteando en H1, por lo tanto uno pensará que cumple con lo que está planteando en H1. ¿Ya? Esto nos lleva a dos tipos de hipótesis, ¿ya? Nuestros datos nos va a llevar a que nos diga, mira, lo más probable que ocurra es lo que yo estoy planteando en este escenario, y si ocurre que realmente el parámetro está en lo correcto, ya estoy bien. O la hipótesis o los datos me pueden llevar a decir que lo más probable que ocurra es lo que estoy planteando en el segundo escenario, ¿ya? O sea, a eso nos va a llevar la muestra, a decir que lo más probable es esto, o decir que lo más probable es esto, ¿ya? Sin embargo, eso va en función de los resultados muestrales. También me puedo equivocar, ¿ya? Puede ser que cuando yo plantee que lo más probable es lo que está en esta hipótesis, que se acostumbra a llamar hipótesis nula, ¿ya? Puede ser que me esté equivocando. Entonces, ese error lo tengo que tratar de controlar. Como también puede ser que yo diga que lo más probable es lo que se encuentra acá, en este segmento, que se acostumbra a llamar hipótesis alternativa,
¿Ya? Ya. En general, toda hipótesis nula va a contemplar lo que sean afirmaciones, teorías. Actualmente, la media vale tanto, ¿ya? Mientras que la hipótesis alternativa lleva todo lo que sean dudas. Yo necesito una de las dos, una nula o la alternativa, porque son complementarias, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una sospecha de que algo podría estar ocurriendo, es una hipótesis alternativa. Cuando yo estoy claro de que actualmente mi proceso de producción tiene una media de tanto, eso es lo que está ocurriendo actualmente, es una hipótesis nula, ¿ya? Teniendo un poquito claro lo que son las hipótesis, nos vamos a llevar a dos situaciones que son importantes, que tienen que ver con lo último que trabajamos. Una, que lo que está realmente ocurriendo es lo que está acá. Ahí está el parámetro, eso es lo que está ocurriendo. La distribución de los datos realmente es Weibull. Y la muestra me puede llevar a decir que efectivamente lo que está la muestra, bueno, efectivamente la distribución se acerca a una Weibull. Lo que está ocurriendo es que la muestra me está llevando a cometer un acierto. Pero también es factible de que la distribución no sea Weibull, sea otra, una gama. Y la muestra me está diciendo que, es Weibull, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Me equivoqué, me estoy equivocando. O sea, me estoy equivocando en decir que es cierto lo que está en H0 cuando no lo es. ¿Eh? Pero también es cierto que la muestra me puede llevar a decir que lo más probable es lo que se encuentra acá en H1 y realmente eso sea lo correcto, por lo tanto estoy en un acierto. Como también es posible que en realidad lo que esté ocurriendo esté en H0, lo que provoca es que esta segunda muestra, la verdecita, me llevó a cometer un error. O sea, puedo cometer un error tanto al decir que H0 es verdad como al decir que H0 es mentira. Y son dos errores que no son complementarios, porque están bajo escenarios distintos. Uno estoy diciendo que H0 es verdad, y en el otro estoy diciendo que H1 es verdad. Son dos escenarios distintos, por lo tanto no son errores complementarios. Y eso nos complica un poco el tema, porque yo voy a tener que tomar la decisión de alguna manera, de decir, bueno, ¿cuál error voy a controlar? ¿Cuál error es más grave? ¿Ya? Para poder cuantificar ese error, se lleva la probabilidad, ¿ya? En esa cuantificación del error, vamos a recurrir a un concepto que se acostumbra a trabajar en el sistema judicial americano, ¿ya? Fíjense, la decisión me la toma la muestra. La muestra me puede llevar a decir que voy a rechazar H0. Si realmente H0 es verdad, ¿ya? Yo me equivoqué en rechazar algo que no debería haber rechazado. Sin embargo, si H0 realmente es falsa, tomé la decisión correcta. Pero también puedo tomar una decisión de no rechazar H0, una decisión que es excluyente a la primera. No puedo tomar las dos decisiones a la vez, o rechazo o no rechazo. Por lo tanto, si yo tomo la decisión de no rechazar H0, cuando realmente H0 era verdad, tomé la decisión correcta. Pero si yo no rechazo H0, cuando H0 es falsa, cometí un error. Y ese error se llama error tipo 2. Hay dos errores. Un error que puedo cometer cuando yo rechazo H0, que solamente puede ser el error tipo 1. Sin embargo, si yo me equivoco en no rechazar H0, solamente puedo cometer un error que se conoce como error tipo 2. El error tipo 1 es simbolizado por alfa, el mismo alfa que se relaciona con intervalo de confianza. Y el error tipo 2 es simbolizado por beta. Ya hice un símbolo nuevo porque ya no estaba ese símbolo en el pasado, estaba solamente el alfa, ¿ya? Los símbolos más habituales. Tengo dos errores. Un error tipo 1, ¿ya? Que se cuantifica a través de la probabilidad y se le llama alfa, y un error tipo 2 que se cuantifica a través de la probabilidad y se llama beta. Entonces, ¿cuál error es más grave? Y para eso uno recurre a un concepto que se trabaja con el sistema judicial americano, ¿ya? Que si nosotros tenemos que una persona
es arrestada, hoy en día se asume que la persona es inocente, ¿no? Eso sería el status quo, la persona inocente. Y lo que tiene que hacer el fiscal es buscar toda la evidencia que pueda, digamos, encontrar, toda la evidencia que le permita establecer que la persona no es inocente. ¿Ya? ¿Qué implicaría cometer error tipo 1 bajo este escenario? El error tipo 1 es rechazar H0, ¿ya? El error tipo 1 es alfa, rechazar H0 cuando H0 es verdad. O sea, toda la evidencia que encontró el fiscal le llevó a decir que la persona no era inocente. ¿Qué le debiese pasar a esa persona que en realidad no es inocente? Cárcel para un inocente, ¿ya? Ese sería el error tipo 1. Mientras que el error tipo 2 me estaría diciendo que toda la evidencia que logró encontrar el fiscal no era lo suficiente como para poder decir que la persona era culpable. O sea, fue declarado inocente cuando en realidad era culpable. Lo que implica eso, libertad para un culpable. ¿Qué más grave? Desde el punto de vista del sistema judicial, desde el punto de vista de la sociología, es más grave mandar a un inocente a la cárcel que dejar en libertad a un culpable. ¿Ya? Algunos dirán, esto explica entonces por qué hay tanto culpable suelto. Ya no, eso no lo sé, no lo cuantifico yo. Estoy viendo solamente el concepto. ¿Ya? Cárcel para un inocente, libertad para un culpable. Desde el punto de vista de la sociología, lo más grave es el error tipo 1, y eso es lo que se controla. Ese error tipo 1, que se conoce con el nombre de alfa, significancia, ¿ya? Y que los computadores no lo conocen. Los computadores no te piden el alfa. Lo que hacen los computadores es que como tienen los datos, si tú tienes un computador porque ya tienes los datos, ¿ya? Lo que hacen es calcular el alfa, calcular la probabilidad de error tipo 1. Y es por eso, voy a ocupar el lapicito, y es por eso que cuando yo tengo un valor P de 0.21, yo no rechazo H0. ¿Ya? No rechazo H0 porque me está diciendo en realidad que acá el error mínimo que estoy utilizando, el error mínimo que podría utilizar es del 21%. Es muy grande. Es muy grande. En cambio, si yo tengo un valor P de 0.002, por ejemplo, me está diciendo que yo voy a rechazar H0 para cualquier valor P, pero por cualquier alfa que yo me dé más grande que esto. Todos los alfas son más grandes que esto. Siempre rechazo H0. ¿No? Eso es lo que está haciendo el computador, calcular la probabilidad de cometer error tipo 1. La mínima probabilidad de cometer error tipo 1. En términos de media, por ejemplo, esto es un poquito más simple. En términos de una media, él plantea una hipótesis general que me está diciendo que la media tiene cierto parámetro, mu sub 0, por ejemplo, ¿no? Bajo la distribución H0, y bajo esa idea, entonces yo tengo que buscar, bueno, ¿cuál es la alternativa? Puede ser que sea mayor que 0, ¿no? Eso implicaría que este sea menor o igual que 0. Entonces aquí vamos a tener dos situaciones en las cuales vamos a tener que la media, ¿no? Va a ser en este caso 90, y tengo que buscar un punto C que me permita establecer cuándo voy a decir que es mayor que 90. 91 es mayor que 90, pareciera ser que no es lo suficientemente mayor. 92 es mayor que 90, bajo esta curvita que tiene esta media, pareciera ser que no es lo suficientemente mayor. Y uno tiene que ir corriéndose hasta encontrar un punto donde diga, mira, si ya es 96, ya en realidad es poco probable que tenga una media 90. ¿Ya? Y ahí lo que está calculando es básicamente esta cosita roja, y esa cosita roja es el valor P. ¿Ya? Esa cosita roja es básicamente un área, y como es un área, es una probabilidad. ¿Ya? Pues eso es lo poco que nosotros vamos a poder entender un poquito de prueba de hipótesis. Es mucho más que esto, pero ustedes entenderán que los tiempos son demasiado limitados. Y es por eso que el trabajo está orientado, yo diría que en un 99%,
hasta intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, antes de terminar esto, quisiera ver el trabajo para que comentáramos un poquito el trabajo. Voy a buscarlo. A ver. Vamos a dejar de compartir. El trabajo y lo vamos a compartir ahora. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Ya. Este es el trabajo que ustedes tienen que desarrollar, cuyo peso es un 60% de la nota final. Como ustedes se van a dar cuenta ahora, prácticamente tenemos casi toda la estructura hecha. ¿Ya? Lo primero nos dice: conteste sobre la base de datos de la muestra tomada en el taller de clase, considerando el tamaño de muestra del integrante destacado en la base de datos. Yo en la base de datos voy a destacar un nombre, un integrante de un grupo. Yo ya tengo los grupos, por lo tanto voy a destacar un integrante del grupo, y con esa base de datos se va a responder todas las preguntas, de la 1 a la 8. ¿Ya? Entonces la pregunta 1 nos dice: analicen cada una de las variables bajo estudio mediante la generación de tablas de frecuencia, gráficos e indicadores. Todo eso lo hicimos. Tenemos las tablas, tenemos los gráficos, tenemos los indicadores. Ahora tenemos que estructurar eso en un informe, ¿ya? Donde se explique qué es lo que está pasando con la clasificación de fallas, qué es lo que está pasando con el tiempo de reparación, qué es lo que está pasando con el costo de reparación, qué es lo que está pasando con el tipo camión, qué está pasando con el número de fallas. Ojo, aquí estamos haciendo un análisis descriptivo. No hay pruebas de hipótesis, no estamos proponiendo modelos. Aquí estamos respondiendo en la pregunta 1 la parte descriptiva. ¿Ya? O sea, uno no tiene que responder más de lo que se pide. Y eso es importante porque también es algo que se evalúa. Lo que ocurre muchas veces, y particularmente en pregrado, que les pido y me entregan una salida computacional. Yo tengo que averiguar dentro de la salida computacional qué es lo que hago. Yo no voy a averiguar qué es lo que hago. Yo tengo que ver que usted responda lo que yo le estoy pidiendo, no más y no menos. ¿Ya? La segunda pregunta es una pregunta que está relacionada más que nada para que ustedes vean la posible aplicación de todo lo que hemos podido ver con respecto a sus labores profesionales. ¿Ya? De un integrante del grupo nomás, ustedes eligen cuál de los integrantes tenga un problema similar a lo que nosotros hemos estado desarrollando, donde tengamos 5 variables midiendo, una nominal, una ordinal, una discreta y 2 continuas, pero que no las vamos a trabajar. Es el contexto del problema. Usted tiene que decir: sí, mira, tenemos este contexto del problema, estas son las variables, más o menos estos son los datos. O sea, mostrar una idea de cuáles serían los datos que ustedes están trabajando. ¿Ya? En la pregunta C, si se desea establecer los repuestos necesarios para satisfacer las necesidades ante una falla tipo C, ¿ya? ¿Cuáles serían las 5 fallas más probables del próximo trimestre? Mira, me suena parecido a algo que hemos comentado en clase. O sea, también lo hemos trabajado. Tenemos que estructurarlo ahora en un informe más o menos bonito. ¿Ya? Perdón, ahí apreté un botón que no hay que ver. La pregunta 4 nos dice: organice la variable tipo de falla con número de fallas en una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla bivariada. Las tablas dinámicas que me decía el Excel. Nosotros hicimos varias tablas dinámicas. Bueno, aquí me piden particularmente esta variable: tipo de falla o clasificación de falla. Tipo de falla es clasificación de falla, para que la entendamos. Y número de falla. ¿Ya? Y me preguntan: ¿están relacionados? Bueno, ahí ustedes tendrán que ver en función de la tabla si están relacionados o no. No alcanzamos a introducir la idea de indicadores ahí, pero solamente con el análisis de la tabla ustedes podrían responder. Ahora, si ustedes quieren calcular un indicador, que hay muchos,
el índice de Kramer, que también lo calcula Minitab, el índice chi cuadrado también, que lo calcula Minitab, y otros más. Bueno, ahí les doy la libertad que usted pueda incorporar algo más, y bien valorado será también. Después dice, organice la variable tiempo de reparación y costo de reparación en una tabla de contingencia, tal como nosotros lo hemos hecho. Esta no la hicimos, pero perfectamente la pueden hacer. Y la misma pregunta, tan relacionado, ¿cuál sería su pronóstico? ¿Ya? Después la pregunta 5, recién aquí me preguntan el modelo. Me dice, analice y proponga y discuta en función de gráficas e indicadores qué modelos podrían ser adecuados para las variables número de falla, tiempo de reparación y costo de reparación. O sea, que ustedes justifiquen, digan, mira, esta variable por tal y tales razones voy a intentar ajustar tal modelo. Y ajustamos el modelo y ajustó bien o ajustó mal. ¿Ya? Después me dice, realice predicciones para la llegada del próximo trimestre que cumplan. Y aquí tenemos condiciones. Para el apellido de la persona con la base de datos que están trabajando, que esté entre A y M, ¿ya? Costo de mantención. O sea, aquí yo tengo que 4 días más comunes, allá, claro. Tenemos que trabajar con la variable costo de mantención y aquí con la variable tiempo de reparación, algo muy parecido a lo que nosotros hicimos con la variable cualitativa que está aquí arriba. Miren, la pregunta 3. La pregunta 3 trabajamos con tipo de falla. Ahora me están diciendo que trabaje con el costo, con costos de mantención superiores a 67 unidades y las que están con tiempo superiores a 20,5. Pero el proceso que está acá en la 6 es el mismo proceso que nosotros desarrollamos para la pregunta 3. ¿Ya? Ese tienen que desarrollarlo ustedes. ¿Ya? Después me pregunta, estratifique la variable tiempo de reparación en tipo de falla y evalúe el aporte de la variable total de la estratificación y sobre la base de intervalos del 95% de confianza muestre si los grupos son significativamente distintos. Todos esos cálculos los tenemos hechos. Tenemos que armar la estructura ahora en nuestra base de datos para incorporar esos cálculos en una especie de informe. ¿Ya? Y finalmente, algunos intervalos de confianza para algunos casos particulares. ¿Ya? O sea, prácticamente yo diría que de los datos tenemos el 80%, si no más, resuelto. Lo que tenemos que hacer ahora es formularlo en un pequeño informe que responda a cada una de estas preguntas que están acá. ¿Ya? No lo dije solo, al contrario, los apoyé durante todo este periodo en obtener los datos, obtener los indicadores para poder después llegar a formar este proyecto. ¿Alguna duda que les haya quedado que se las pueda aclarar? Profe, en el 2, ¿puedo subir un poquito que me quedó ahí una duda, pero no quise interrumpirlo? En el 2. Ya, listo. Sigue el problema del que se medir elementos. ¿Sí? Ya, que estos son las... Claro, esto, acá en esta parte nosotros construimos igual una base de datos y explicamos que la problemática y la relación que tiene con el ejercicio que hicimos, algo así. Claro. Ese es el cálculo. Es sin ningún cálculo. Es decir, mira, tengo este problema donde estas son las variables, esta es la nominal, esta es la ordinal, esta es la discreta, esta es la continua, estas son las continuas, y más o menos estos serían los datos. Unos 5 datitos nomás y ahí uno punto para abajo nomás. Bien. Listo, sin gráficos, sin nada, solamente... No, sin análisis, claro, sin análisis. Es para mostrar la idea. Bien. Ok. Bien. Estoy escuchando, pero lo escucho súper mal. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, perfecto. La ponderación de cada uno de las preguntas. Claro, no tienen el mismo peso que yo recuerde, pero no las tengo exactamente acá. Ya, okay. La voy a subir con las ponderaciones, yo creo que durante el día de hoy, pero con seguridad no tienen el mismo peso. Hay unas que son más rápidas que otras. Pero las voy a subir hoy día. Buena pregunta, eso lo voy a hacer. Gracias. Profesor.
Profesor, el trabajo lo hacemos, lo presentamos en Excel, en Minitab o... No, porque usted lo tiene que hacer un informe en Word, pero que lo pase a PDF o en LaTeX, si quiere dejar en LaTeX, pero que sea un PDF, porque los PDF no se corren, son imágenes. A mí, si usted me lo manda en Word y a veces me manda el trabajo en Word, en su Word se ve bien, pero en mi Word a lo mejor la tabla se cortó. Prefiero los PDF. Aquí abajo te especifica en todo caso que tú tienes que mandar un documento Word PDF, ¿ya? Preferible PDF, con la base de datos que ustedes trabajaron. ¿Ya? Eso se sube al aula como respuesta a la tarea a la que aparece ahí como evaluación 2. El aula se va a cerrar el 8 de agosto, pero se cierra a las 23:55 minutos. ¿Ya? Nunca me ha gustado a las 12, encuentro que es muy de cuento de Disney, entonces yo lo corto antes, 23:55. Profesor, ¿Sí? ¿es necesario que cada uno de los integrantes suba el PDF o basta que con uno lo suba? Uno solo. Ya. Sí, uno solo sube el PDF con la base de datos. Profesor, ¿Sí? Disculpe, yo tenía muchos problemas de audio al principio de la clase, entonces no alcancé a entender lo del control. Cuando estaba esta pregunta que le faltaba el dato, dicen los compañeros que, por lo que estoy leyendo ahí en el WhatsApp, que hay que enviar un correo indicando si a uno le salió esa pregunta. Claro, entonces yo lo verifico y la anulo para esa persona. Ah, ya, yo ya se lo envié. Ya. Mientras estábamos en el control, porque quería saber si que nos podía enviar los datos para hacerlo, pero... Ya. No, ningún problema. Siempre hay fallos. Entonces ocurre que en esa ayuda a las personas que no lo tuvieron, yo no le considero esa pregunta. Entonces, de hecho, Moodle no reconoce ni editor de ecuaciones ni tablas en Excel, entonces hay que pegarlo como foto. Claro. Sí, tiene esa dificultad. Pero esas estaban pegadas como foto. Lo curioso puede ser que se haya pasado mal, porque esa pregunta particularmente era la única que yo tenía antigua. Y ocurre que la importé y algo pasó. Suele suceder. Profe, suele suceder, a mí también me ha pasado. Es el karma. Claro, bueno, hay que empezar a acostumbrarte a estas cosas también. Sí, es todo nuevo, sí, es verdad. Profe. Cuénteme. La evaluación de hoy, por lo que viene en la forma de evaluación, equivale al 40% y el trabajo al 60%. Exacto. ¿Y con qué nota se aprueba el ramo? Buena pregunta. Yo creo, pero no estoy seguro, eso tendría que estar dentro de las normas del programa. Me parece que los magísteres aprueban con 70. Eso es, profe, está en el reglamento. Sí, me parece que los magísteres aprueban con 70. Ahora, ¿ya? Este curso en general tiene un índice de reprobación del 66%. No, es mentira, es broma. Profe, pero cuando no da la nota hay un examen, ¿qué hay después? Eso lo desconozco, pero siempre, mira, yo te soy sincero, nadie ha reprobado este curso que haya entregado el trabajo. Las personas que han profe, nos mató con la estadística, anterior. Parece real. Es una estadística falsa. En general nadie ha reprobado este ramo que haya entregado el trabajo. Los que han reprobado es porque han tenido problemas, y problemas siempre pueden ocurrir, y no han podido entregar el trabajo. Ahora, la gente que ha reprobado habitualmente también se le ha dado otras alternativas posteriores. La idea es no reprobar, pues, o sea, ya sufrimos eso alguna vez en ¿cómo se llama? En el pregrado, profe. En el pregrado. Aquí la idea, y generalmente como ocurre que en posgrado, cuando uno se mete en esto, es distinto en pregrado, que el espíritu es otro. La verdad que la mayoría de gente hace trabajo y bastante bueno. No me puedo quejar en eso. Sí, yo creo que como la mayoría lo estuvo pillando el tiempo, Oiga, este tipo de evaluación antes se hacía más, por decir, presencial, ¿no? Ahora claro. Es un modo distinto, entonces por eso preguntaba en caso de que no nos diera la nota. ¿Hay forma o alguna forma después igual de poderlo probar?
Sí, sí, de todas maneras. Bueno, yo como cuando vea los resultados en el día de hoy o en el día de mañana, si hay algunas notas muy malas, igual les voy a ofrecer una alternativa prontamente para que no tengamos que esperar. Profesor, ¿sabe lo que pasa es que a mí en lo personal, yo en mi Excel me equivoqué en meter, en tipiar unas divisiones, entonces no me dan los datos de la alternativa. Entonces, más allá de que sean, de que haya aprendido o no haya aprendido, sí aprendí. Pero el error que me llevó a tipear en el Excel me hizo que pusiera la alternativa incorrecta. Entonces, en base a eso, no sé si hay alguna forma de mejorar esa nota o de cambiar la ponderación del trabajo. No, mira, cambiar las ponderaciones del trabajo es imposible porque eso está desde el comienzo. Entonces, eso es como incumplir las normas que se pusieron de un comienzo. Lo que sí, como te digo, si es que hay notas que están muy malas y que aunque se saquen un 100, no pueden obtener el 70 en el promedio ponderado, ahí veremos la posibilidad de generar alguna evaluación alternativa para aquellas personas o abierta para el que quiera, ¿ya? Pero obviamente va a tener una regla distinta. O sea, yo creo que a todos los que les fue más o menos bien, si tengan una nota X, por ejemplo, es injusto que a otra persona que por ese motivo se le dé más posibilidades tenga una mejor nota. Entonces tenemos que acotarlo en función de esas consideraciones. O sea, para llegar a aprobar el ramo, en realidad. Es lo importante. Vale, gracias, profesor. De nada. No, dependiendo ahora de los resultados que yo estoy, lo que pasa es que como esto es online, los resultados están en línea, pero yo tengo que recorregir ahora en función de aquellos que tuvieron problemas. Entonces eso me voy a demorar y dentro de la misma semana les voy a mandar un correo ofreciéndoles la posibilidad de generar un mismo tipo de evaluación como la que hicimos recientemente, ¿ya? Pero el próximo fin de semana, por ejemplo. ¿Cuándo estaríamos las notas, profesor? ¿Listo? Yo creo que el lunes o martes. Tengo mucha energía mañana. Ok, gracias. Profe, no, para que no nos arruine el fin de semana, lo que queda. El lunes nomás. Ya, no, pero es que me gusta salir luego, que a mí me carga corregir, entonces me gusta salir luego de las correcciones. Sí, a mí también me pasa. No es algo que le guste a los profes, al contrario, todo lo contrario. Me gusta, si esto fuera sin correcciones sería lo mejor. Además que el online, esto de que está bueno o está malo, yo creo que finalmente también produce como un nivel de frustración quizás adicional, porque no se ve el procedimiento, no se evalúa eso, sino que se evalúa el resultado solamente. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo les decía a los chicos, por ejemplo, en el Yunus también, porque decía, mira, antiguamente yo veía tu resultado, veía cómo lo hiciste, me di cuenta, mira, esta persona no está totalmente mal, tenía 8 puntos de 10 o 5 puntos de 10. Aquí online, ¿no? Pues la cosa es, o es 0 o es 10, pues. Es cruel en ese aspecto. Sí. Sí, hay profe, entonces la nota ya está, porque es la que lo dio el resultado al terminar la prueba, ¿no? Sí, pero hay algunos que pueden cambiar producto de que les salió una pregunta mala. Ah, ok, bueno. Ya. Eso es lo que tengo que recorregir, para eso tengo que empezar a mirar los correos que me mandaron. Y ahí voy a empezar recién a responder esos correos. ¿Ya? Profe, ¿se puede descargar una planilla en Excel del módulo y con eso revisar la pregunta a quienes les tocó esa pregunta errónea? Sí, eso ya me ha pasado ya, por eso yo lo tengo más o menos presente. Ya pues chicos, si no tienen ninguna duda más, de todas maneras lo más probable es que yo le ofrezca, por lo que estoy viendo y por lo que estoy escuchando, alguna alternativa para la próxima semana, próximo fin de semana. ¿Ya? Entonces, si a usted le fue muy mal o le fue bien y quiere probarse a sí mismo, ningún problema. La próxima semana vamos a hacer una evaluación del mismo tipo, de tal manera que pueda beneficiar a aquellos que les fue mal esta semana. ¿Ya? Profe, que les salga de aquí a la próxima semana, ningún problema, la podemos aclarar ese mismo día, nos juntamos antes y aclaramos la duda. Profe, las grabaciones de las clases de ayer, ¿esa cuándo las va a subir? Las de ayer ya están en el aula. Estuve hasta las 2 de la mañana subiéndolas. Ya, gracias. Se demoran mucho. Hay una nomás que falta, creo.
Sí, hay una que falta, que tengo que bajarla, tengo que después subirla a un canal de YouTube y después la puedo pasar al aula, pero me parece que están todas las de ayer. Bueno, ahí lo vamos a hablar, pues va a depender de las preguntas. Profesor, consulta y ver las opciones, la respuesta de la prueba para ver en qué uno se equivocó. Es que eso es lo complicado. Los textos son todos similares y tienen pequeñas diferencias. Entonces, tendría que ver, por ejemplo, en la pregunta 1 habían 6 textos distintos. Y la alternativa, el problema del sistema, te cambia la alternativa. La A para ti era una, para otra persona la A era otra. Entonces eso es lo complejo de esto que yo no manejo tanto. Profesor, una pregunta. Para los que nos vino esa pregunta errónea sobre esfuerzo, creo que... ¿Sí? Había una pregunta sin tabla. Para los que no vino esa pregunta errónea, la recuperación o va a ser opcional dar el examen o... No, si no tienen recuperación eso. Lo que va a ocurrir es que, de hecho lo comenté, después me la voy a colocarte la pizarrita para que lo que pasa es que la pregunta esa me parece que es la pregunta que tenía que ver con análisis exploratorio. Ese era el título de esa idea. Entonces, esa pregunta valía 15 puntos. Entonces ocurre que si tú tuviste 50, va a ocurrir simplemente que va a ser 50 de 85. Y eso va a generar tu nota actual. Ah, ya. O sea, no es obligatorio dar otro examen para los que nos viene esa pregunta. No. Ahora, si tú quieres dar el de la próxima semana, yo no tengo ningún problema. Ya, correcto. Ya, profesor. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda más que tengan, chicos? El tamaño de la muestra para cada grupo usted lo va a indicar, ¿cierto? Sí, están definidos casi todos. Voy a indicar el tamaño, voy a indicar más que nada el elemento del grupo en el que se va a trabajar. ¿Y eso se va a mandar por correo? En el mismo aula, cuando yo suba mi base de datos, en una de las hojas van a estar los grupos con la persona que aparece destacada. Ah, ya. Profesor, consulta, por ejemplo, lo que enviamos correo, ¿usted va a responder sobre el mismo correo que uno envía si se aceptó o no se aceptó la corrección? Exacto. Yo también voy a la nota cuando yo la suba, porque luego voy a subir al aula con una planilla mía, aparte de la que aparece en el sistema. Y ahí va a estar corregido también. No, muchachos. Entonces, ahora a descansar. Mire que fue un fin de semana intenso, muchos conceptos, yo lo entiendo. Yo siempre he dicho que necesitamos más tiempo, pero la verdad que no nos da más tiempo, así que hay que acotarse al poco tiempo que tenemos disponible, ¿ya? Si sufrieron un poco, bueno, recuerden que en pregrado también sufrieron con estadística, de manera distinta, ¿no? Y nos estamos viendo en la próxima semana con todos aquellos que quieran compartir esa nueva evaluación. Ya, profesor, muchas gracias. Chao a todos. Chao, chicos, que descansen. Chao, profesor. Chao. Humberto, hasta luego a todos. Profesor, una consulta. Gracias. Profe, antes que se retire, ¿qué va a decir en la nueva evaluación? ¿Lo va peor que la que nos fue hoy? O sea, el que va a dar la evaluación generalmente es personas que le ha ido mal. Si una persona tiene un 70 y quiere la evaluación, no tiene mucho sentido. Ahora, a mí no me importa mucho porque como es mediante este sistema te la corrige en tiempo real, pues entonces yo no me voy a demorar en corregir. Da lo mismo. Ya, si te da peor, te vas a quedar con la mejor nota, ¿no? Ah, ya vale. O sea, no me va a generar conflicto a mí particularmente eso. Ya, profesor. Muchas gracias. De nada.
Profe, y una cosa, y aparte de lo que ya hemos visto en clases, ¿hay alguna otra parte donde podemos seguir estudiando? Porque por lo menos a mí me pasó de que un par de preguntas no las pude asimilar a lo que vimos en las diapositivas, lo que escuchamos en las clases. O sea, hay una pregunta nomás que nosotros no desarrollamos en profundidad, ¿eh? Que la desarrollamos pero con otra variable. Es re difícil. El libro, hay una bibliografía ahí en el programa que se publicó, pero los libros, yo encuentro que todos los libros son bastante malitos porque son súper parcelados, no combinan ideas. Yo creo que lo mejor, si hay alguna pregunta que te complique, que me manden un correo, nos podemos juntar en algún horario por vía Zoom y te explico más o menos para dónde va el asunto. Ya, pues, profe, muchas gracias. Ya, tú mandas un correo y vemos ahí cuando llegue el momento y ahí te puedo apoyar en eso. Ya, pues, muchas gracias, Oso. Ya, de nada. Ya, chao a todos. Chao. Chao, profe, gracias. Buen fin de semana. Chao. Igualmente, chao.